Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa y hoy estamos con Cristóbal Toro. Hola Cristóbal, bienvenido. Hola David, gracias por invitarme y un saludo a tu audiencia. Ok, pues bueno, hoy nos gustaría hablar contigo precisamente sobre las cuestiones de la presencia alienígena en el pasado y en concreto todos aquellos pasajes de la Biblia en donde se relata la visita de varias razas supuestamente pertenecientes a otros mundos. Y bueno, y para ese fin, pues creo que sería interesante que me respondieras a una pregunta que yo creo que es fundamental y para, digamos, empezar esta entrevista, tertulia, en donde estoy seguro que vas a ofrecer una imagen profunda de esta realidad. Y mi pregunta sería, ¿cuál de entre todos los pasajes bíblicos consideras que es el más evidente, el más claro ejemplo de la visita de estos seres, de estas naves, y que se pueda analizar de una forma en que incluso la ciencia pueda, de forma empírica, asegurar que es algo muy claro, un vestigio muy claro? Bueno, no solamente hay uno, hay muchos pasajes, muchos, no solamente uno. Hablar con un estudioso o amante de la Biblia o gente que predica, ¿no? Que yo he sido uno de ellos, y decir que estamos solos en el universo es negar la propia Biblia, ¿no? En ese sentido. Pero hay dos pasajes, mira, dos pasajes, David. Uno que está en Génesis, un pasaje muy famoso que es el de la Torre de Babel, un mito que se habla en muchas culturas, en el que parece ser que los seres humanos querían hacer un edificio, en este caso un recinto, para llegar a ser como Dios o a llegar a los dioses. Y hay solamente un pasaje, y por eso digo que puede ser imaginación quizás del que escribió en este caso ese pasaje que fue Moisés, fue que dice, y vio Dios, ¿no?, que los hombres estaban haciendo un lugar en la tierra de Siquén, y dice, bajemos pues a ver qué es lo que están haciendo los hombres. Y bajaron y vieron que estaban construyendo, etcétera, ¿no? Hubo una acción de bajar, hubo una acción de otras personas, hubo, pues que, bueno, no habló solo, sino que puso a otras personas, ¿no? En otro ejemplo de otras razas es, por ejemplo, la famosa cita de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí hay un plural, no es él solo. Hay muchos teólogos que dicen que esto es la Trinidad, ¿no? Es algo que ni aparece en la Biblia esa palabra, ¿no? Esa palabreja, y muy difícil de entender, pero sí aparecen otros seres, ¿no? Y luego ahí podemos hablar muchas más, ¿no? Pero de que bajaron, por supuesto que sí. Por supuesto. Bueno, y aparte, supongo que de objetos sagrados, lógicamente, el más famoso es el Arca de la Alianza. Mm. ¿Qué opinas de este objeto mágico ancestral y que era el símbolo de unión entre el pueblo judío y Yahvé y que constituía ese pacto, ¿no? Ese pacto que había establecido Yahvé en convertir a esa nación la más grande que conocería la historia? Eh, bueno, el arca con unos poderes increíbles, ¿verdad, Cristóbal? Sí, sí, no, y además, no solamente eso, bueno, cuando hablan de arca en aquella época, cuando leemos y estudiamos la Biblia tenemos muchas veces que ver también el contexto cultural de la época, ¿no? En esa época, o en ese contexto cultural, eran muy habitual las arcas. Las arcas eran muy habituales, pero no estaban hechas con ciertos materiales. Lo importante en este caso es las medidas exactas y cómo se construyó ese arca. Fíjate que se construyó gracias a un poder que en este caso Dios le ofreció a ciertas personas temporalmente. Una capacidad que no sabemos cómo, de repente supieron construir este arca. Luego, pues dejaron de construirla, ¿no? Claro, pero ahí está la pregunta que yo me hago, porque en la Biblia dice que Moisés recibe la instrucción para construir ese arca, pero está claro que ahí hay algo que se nos escapa,
porque ahí dentro parece que contiene una energía, podríamos decir que es radioactiva, nuclear, Sí. porque tiene la capacidad incluso de generar como una especie de campo gravitatorio propio, que es capaz de Sí. elevarse en el aire, de lanzar lo que podríamos llamar rayos de plasma, arrasando ejércitos o derritiendo murallas, ¿no? Entonces, Sí. claro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que ha habido una intervención considerada hasta hoy providencial, pero que quizás tenga una connotación tecnológica muy clara, ¿no? Claro, lo bueno, y déjame añadir una cosita, David, lo bueno de nuestro siglo es que podemos ver ciertos textos con una capacidad tecnológica que antes en el siglo XVIII no podían ver, Ahí por está. ejemplo, ¿no? Entonces, vemos esas cosas, ¿no? Y decimos, "Bueno, esto es esto. Ahora lo sabemos que es esto, ¿no?" Pero lo curioso no es solamente lo que podía hacer ese arca, sino cómo se construyó ese arca. Porque Moisés recibió la instrucción de cómo hacerla, pero alguien la tuvo que hacer, porque no la hizo Moisés, la hizo unas ciertas personas que dice que, según el relato bíblico, que el Espíritu de Dios en este caso, o la sabiduría, que es así como se menciona, ¿no? Esa sabiduría especial o divina, se posó sobre estas personas y pudieron construir ese arca. O sea, eso es lo interesante de cómo se construyó, porque claro, una cosa es, bueno, te lo dieron, no, no, lo construyeron, estaban ahí, pero alguien tuvo que recibir la instrucción de cómo hacerlo, ¿no? Con qué materiales, etcétera, etcétera, las medidas. Pero te voy a decir una cosa, saliendo un poquito del arca, para mí en la Biblia el artefacto tecnológico más impresionante no es el arca, es el Urín y el Tumín. El Urín y el Tumín era un peto hecho con unas piedras especiales en la que había comunicación directa. Cuando había una comunicación, querían consultar algo a Dios, estos sumos sacerdotes se ponían delante del velo, la antesala del lugar santísimo, en esto, El Santa Santorum. el Santa Santarum, y preguntaban a Dios. Pero lo curioso no era que venía una voz o algo así, ¿no? Como muchas veces ha ocurrido, sino que ese peto se iluminaba. Ajá. Entonces, eran consultas más especiales. Estaban los querubines encima del arca, de ahí, que era donde se derramaba la sangre de los sacrificios, y de ahí salía la voz, la luz, Ah, exactamente, salía, claro, el salía oráculo, el oráculo. la sequiná, que le llamaban la sequiná de Dios, ¿no? Como una especie de nube que envolvía todo. Pero no estoy hablando de eso. Antes del lugar santísimo había un velo hecho de pieles de cabra, de animales, en el que no podía entrar nadie excepto los sumos sacerdotes. En este caso, cuando estamos hablando en el Éxodo, por ejemplo, nada más que podía entrar Aarón. Los levitas, ¿no? Sí, no, pero el sumo sacerdote, no los levitos. El sumo sacerdote, que en este caso era Moisés y Aarón. Correcto, sí. No podía entrar nadie más. Pero los sumos sacerdotes, los levitas, se ponían el Urín y el Tumín, un artefacto súper mega tecnológico que hasta se perdió en el tiempo, no se sabe qué ocurrió con aquello, porque ya en la época de Jesús ya no se usaba. Se lo ponían y tenía dos piedras. Bueno, tenían 12 piedras, pero tenía otras dos que eran las que se iluminaban. Salía un resplandor y con eso, por ejemplo, iban a tomar una decisión por ejemplo, tenemos que ir a la guerra contra tal, preguntaban a Dios delante de ese velo y si se encendía una luz decía que sí y si se encendía otra luz era no. O sea, eran o Madre un mía. sí o un no. O sea, para mí eso es una comunicación extraterrestre. Para mí eso es un avance tecnológico. Nosotros ahora con un walkie-talkie, un WhatsApp lo podemos hacer, ¿no? Pero en aquella época eso era un milagro. Para mí Claro, eso por es más supuesto. importante. No, no, está desde luego describiendo artefactos tecnológicos en toda regla, descarados. Bueno, entonces, claro, viendo esto y analizando todas estas evidencias, la pregunta sería, ¿qué entidades consideras tú que estaban detrás de todos estos personajes? Los ángeles, los demonios, Yahvé. Para mí, bueno, eso depende de cómo lo digas o quién lo predique o quién lo absorba, ¿no? Lo que uno vaya a decir. Lo que es verdad es que lo que es verdad, y digo que es lo que aparece en todas las culturas antiguas, es que había dos facciones. Había dos facciones.
Me da igual si eran todos negros, blancos, amarillos, rojos y los demás eran insectoides, etcétera, etcétera. Pero había dos facciones enfrentadas desde la eternidad y no sabemos, porque no lo sabemos todo, no sabemos. Hay pinceladas en la Biblia, y hablo de la Biblia que es lo que conozco, de la edad preadámica, de las civilizaciones preadámicas antes de Adán. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué ocurrió todo? ¿Por qué estaba la tierra desordenada y vacía cuando se supone que Dios hacía todo perfecto y todo ordenado? ¿Cómo es que estaba la tierra desordenada? ¿Cómo es que estaba cubierta de agua? Estaba toda, no había tierra. ¿Cómo? Cosas así, ¿no? Hablando de estos seres. Lo que está claro es que había dos facciones y había dos enfrentamientos. Había creadores y destructores y creadores. Por supuesto. Y que luego nos encontramos en todas las culturas, hasta los famosos vimanas de la India o la famosa batalla de Nuremberg en Alemania, donde se puede ver ese grabado de Hans Gleiser, Mm. en donde se ven esa especie de esferas que están batallando en el cielo, ¿no? Encontramos en todas las culturas batallas aéreas con armamento, bueno, increíble, de rayos de Mm. plasma, ¿no? O sea que es que prácticamente es todo lo mismo. Estudiar la Biblia, ¿consideras pues que es una especie de resumen de lo que va a venir después? Hoy, no lo sé si va a venir. Lo que está claro que es la continuación de la historia que estamos viviendo ahora. Lo que está claro, y eso también lo puedo decir, es que los textos que nos ha llegado hasta ahora de la Biblia, por ejemplo, la Edad Media se modificaron algunos, pero para que tuviesen más impacto, ¿no? Más impacto. Luego la cosmovisión, hemos estado hablando antes fuera de cámara sobre la cosmovisión. Sí, Las religiones y los dioses se han amoldado a las culturas. Eh, sí, puedes el- contarnos la cosmovisión de los hebreos. Por ejemplo, mira, la cosmovisión de los hebreos, y sabiendo esto entenderemos mucho, por ejemplo, el libro de Enoc. El libro de Enoc, que muchos sabéis que no está dentro del canon católico, pero sí está en el canon de la Biblia copta egipcia y está mencionado en la Biblia, en la carta de Judas, que está antes de Apocalipsis, en el que se menciona algunos datos, se menciona algunas frases sobre el profeta Enoc, el libro de Enoc, y está ahí, o sea, se menciona a los cristianos, o en este caso los del camino, que eso está mal dicho, que no se llamaban cristianos el primer siglo. Ellos leían todos, no estaba compuesta la Biblia, o sea, la Biblia no estaba compuesta, se compuso ahí en el siglo IV, y que hay textos que se han modificado para tener más potencia, Sí, sí, ¿no? sí, la iglesia visina en Etiopía sí lo incluye. Eso es, ¿eh? La iglesia copta etíope sí que está, ¿no? Bueno, mira, la cosmovisión hebrea era la siguiente. El cielo era una cúpula de cristal. La cúpula de cristal, dentro de esa cúpula de cristal donde estaba todo este universo, todo este. Las estrellas, cada estrella tenía un nombre donde vivían los dioses. Y había 7 gradas, 7 cielos. La Biblia habla, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que viajó hasta el tercer cielo, no llegó ni al séptimo, al tercer, y vio cosas que maravillosas, y estuvo como 15 años en silencio porque se le prohibió decir qué es lo que había visto, hasta que después ya se lo dijo en una de sus cartas. Bueno, pero esa era la cosmovisión hebrea. 7 cielos. En cada grada, en cada cielo, vivía unos seres o una raza de seres, en este caso ángeles. La Biblia menciona muchas clases de ángeles. Por ejemplo, están los ángeles normales, los que todos dicen que son normales pero que no tienen alas. Son ángeles, son como personas que pueden cambiar de forma. Están los querubines, los serafines, los arcángeles, etcétera, etcétera. Y dentro de esas razas hay otras. Hay una separación de razas. Pero en este caso, los vigilantes, no sé si sabes, ¿te acuerdas tú de los vigilantes que hablaba? Hombre, por supuesto. Pues los vigilantes, según la cosmovisión hebraica, los vigilantes eran los que estaban en la primera capa, en el primer cielo. Hombre, claro, porque se supone, según dice Pars, que eran los Nungal, Lo- los esclavos que hacían los trabajos. Y por eso eso es, luego fueron los ángeles rebeldes, los ángeles caídos. eso es. Pero, por ejemplo, hablando de Satanás, ¿no? El ángel famoso caído no era ángel, era un querubín. Era un querubín, según dice, ay querubín, hay unos textos en la Biblia que dice, ay querubín, tú que estabas rozando la divinidad, etcétera, etcétera, cómo caíste como un rayo a la tierra, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Es curioso que en el libro Enoch dijese vigilantes. Enoch también era judío, bueno, no judío, no era judío, pero el texto sí que viene por parte judaica. Quiero decir que todo es cosmovisión judaica.
Sé que otras culturas tienen otras cosmovisiones. El sol es el dios tal, en Egipto también tiene ciertos dioses. ¿Por qué? Porque la zona mesopotámica y toda esa zona, cada uno se alimentaba una de otra. Todas una de otra. Y todas tienen mucha semejanza en el tema de cosmovisión a nivel universo, ¿no? Y de dioses. Pero que se ha ido modificando y se ha ido transformando según la cultura y el avance de las civilizaciones. Está muy claro. No está pasando ahora con el Papa Francisco, que quiere cambiar la cosmovisión de la Iglesia Católica, incluyendo a los alienígenas. ¿Desde cuándo se ha visto eso? ¿Por qué? Porque la cultura lo está pidiendo. Entonces hay que amoldar a Dios de otra manera a la cultura. Me gustaría preguntarte, Cristóbal, ¿qué opinión te merece la teoría, aunque para mí no es teoría, de que el ser humano fue creado por estas entidades? ¿Crees que efectivamente venimos de una línea evolutiva darwinista que viene de estos homínidos pues del mono, que partiría ese tronco del mono, o bien consideras que hemos sido el resultado de muchísimas diferentes versiones, desde luego, pues de hombre, ¿no? Protohombres, ¿no? Protohombres, sí. Sí, y que, bueno, nuestro ADN sería el resultado de un montón de especies cósmicas. Esta es la teoría que ahora mismo está barajando incluso, pues, físicos, gente, pues, con una preparación, con un bagaje, pues, muy importante, ¿no? Entonces, pues, creo que aquí, a este respecto, también me gustaría preguntarte, aparte de lo que ya te he preguntado de la creación, si crees que los hebreos fueron, vamos a decir, una de las primeras versiones como una especie de experimento genético del que vendrían luego el resto de culturas del mundo. A ver, a la primera pregunta, David, yo soy de la misma parte que tú. Fuimos creados, no fuimos evolucionados genéticamente. Y cuando uno estudia los textos, la mitología, que algunos dicen que no ocurrió así, por ejemplo, el primer capítulo de Génesis, que habla sobre toda la creación, ¿no? Los 6 días, 7 días, séptimo descanso, pero cuando creó al hombre. Si tú lees literalmente, solamente sin meterte en temas de investigación, y te paras solamente un poquito en las palabras y las frases, te das cuenta de que cogieron a Adán, lo fabricaron digo que lo fabricaron porque fue así. Porque hay dos temas, dos maneras de crear en la Biblia. Una que es fructificar y otra que es formar. Y Dios solamente formó, según la Biblia, a dos seres, al ser humano y a la serpiente. Al ser humano y a la serpiente. Y esto es curioso. ¿Qué clase de serpiente es la que Dios formó? Pero el resto, animales, es solamente poder de palabra, ¿no? Y dijo Dios, fructifique y créese la tierra, sus propios animales, etcétera, etcétera, según su género, etcétera, ¿no? Pero los únicos seres que Dios formó, en este caso, formó con sus manos, creó lo que sea, es al hombre y a la serpiente. Y esto lo vemos en Job, que aparece que Dios dice que Dios formó a la serpiente sinuosa. Bueno, claro, claro. Ahora, a tu respuesta, a tu pregunta de si genéticamente, claro, vemos cómo lo forma con todos los elementos de la Tierra. Y cuando dice que le dio aliento de vida, ese aliento de vida, la vida la tenemos en el ADN, la tenemos en esa estructura. Es posible que le dé vida de esa manera. No sabemos si es con tecnología, con sabiduría o con magia, no lo sabemos, pero sí que fue formado. Ahora, la mujer, ¿cómo fue? Tú lees lo de la mujer y dices, le sacó del costado, no de una costilla, dice del costado, que eso también hay que leerlo bien, del costado, etcétera, etcétera, dice que lo durmió. Dime tú en una operación que no duerman a la gente para operarle. Lo durmió, le sacó y dice que se hizo igual a la mujer. Es Bueno, más, habla de que es un clon, porque en las palabras en hebreo para varón y Adán y Eva es varón y varona.
Porque es verdad, dice Adán, esta es carne de mi carne. ¿Qué significa eso en la ciencia? Es Claro. mi genética. Ahí está lo que propone Parks, tú lo conoces también muy bien, ¿no? Que es precisamente de que hay un protohombre anterior y que es hermafrodita y le separan el sexo y de ahí crean a través de una clonación, por supuesto, ellos siempre trabajan a través de células, cogen células, las van clonando y de ahí vendría esa explicación que acabas de dar, ¿no? Cogen a un ser y lo dividen en dos. ¿Para qué? Para que sea más fácil su propagación, su reproducción. ¿No? Y hay cosas muy curiosas, ¿no? Cuando lees esos temas así un poquito, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser? No, no, es que lo formó. ¿De qué manera? No lo sé. A ver, yo no estuve en ese tiempo, no lo vi, pero según la mitología y las leyendas y todo, claro que sí. Hoy es posible en la ciencia clonar animales o clonar un ser humano, sí. Entonces, ¿por qué Dios no lo puede hacer? No. Sí, sí, no, y lógicamente, conforme más va avanzando la ciencia, más vamos viendo elementos que podemos hacer y dentro de 150 años a ver dónde estamos, a ver qué cúspide tecnológica hemos Mm, alcanzado. Y entonces eso ya debería de ser algo como para que ya la gente se dé cuenta de una vez de que la Biblia es alegórica, sí, pero se está refiriendo a conceptos muy avanzados que manejaban hace miles, quizás millones de años estas claro. diferentes razas y que, como tú bien decías, hay que resaltar eso, han estado entre sí enfrentadas y parece que el ser humano es como una especie de trofeo, de rehén que está ahí como una especie de ficha de comodín y que hemos estado siempre en medio de esta guerra, ¿no? De esta rivalidad. Hmm. Hombre, lo curioso, David, es cómo estos dioses no es que no nos hayan querido ofrecer toda su sabiduría, etcétera, ¿no? Yo creo que quizás lo que pasó, alegóricamente, como tú has dicho, o mitológicamente, cuando leemos el texto de la creación, ¿no? Sobre todo del huerto, ese famoso huerto de Edén, ¿no? Y cómo es que había por allí seres bípedos, ¿no? Que andaban reptilianos, ¿no? Que andaban por allí y Eva lo vio y no se asustó y habló con él y tenía conciencia. No te entra en la cabeza cómo podía ser que algo tan malvado estuviese en un lugar tan bonito, entre comillas, ¿no? Pues no sabemos cómo era ese huerto, ¿no? Con mucha simbología. Lo curioso es que aunque Dios no es que digo yo, eso es mi percepción, no es que no nos quisiera en ese momento dar toda sabiduría, sino que había un problema de educación y de transformación del ser, más allá de evolución espiritual. Porque Mm. lo que está claro es que hubo un problema, porque el ser humano, digo el ser humano, en la mitología, no salió del huerto del Edén, no lo echó por pecar, o sea, por comer la manzana, sino que textos más adelante dice, vamos a sacar aquí al hombre, ¿eh? No vaya a ser que coma del árbol de la vida y se haga como uno de Sí, nosotros. y diga, y viva para siempre. Y viva para siempre. O sea, el problema no fue la manzana, el problema no fue el conocimiento del bien y el mal, el problema era la vida eterna, Mm. que más adelante sí que ya se le dio al ser humano, pues porque ya hubo muchas civilizaciones y ya se presentó Dios de otra manera, Pero ¿no? yo creo que, bueno, la palabra hebrea conocer es amar y Sí, creo que significa, claro, el fruto del árbol del conocimiento. sí, sí, Conocer, sí, sí. amar, es aprender a tener sexo. Por supuesto, les enseña a amar la serpiente, la famosa serpiente, Mm, el más hábil animal del bosque, ¿no? Que mm, estoy absolutamente convencido, supongo que tú también, de que era Enki, el dios sumerio mm. Enki, ¿no? Alias Sam también. Sí, no, hombre, Entonces, eso de los nombres es muy curioso, David, ahora que estamos así hablando tú y yo de esto. Es curioso lo de los nombres porque en la antigüedad, para referirse al mismo Dios, depende de quién lo decía un nombre. Por ejemplo, tenemos a Melquisedec. Tú conoces la leyenda, en este caso de Melquisedec, ¿no? Rey de Salem, sacerdote de El Elión, el dios más alto. bueno, bueno, claro, Y el venía dios Abraham a hablar, semítico. eso es, y vino Abraham y habló con él y dice que le pasó el sacerdocio a Abraham, que era una cosa muy extraña, cuando todavía no existía el sacerdocio, porque todavía no existía el pueblo hebreo, no existía, porque esos textos, hasta el capítulo 12 de Génesis, es la historia de todas las civilizaciones, la misma que hay en Sumeria, etcétera, etcétera, pero, pero
a partir del 12 ya es la historia del pueblo hebreo. Ahí ya no podemos mezclarlo con otras civilizaciones, excepto de que cuando se juntaron unas con otras, ¿no? Pero lo curioso es que hablaron de el mismo Dios o el mismo ser con diferente nombre. Y supieron, el uno al otro, supieron que era el mismo, aunque uno le llamaban El Elión y el otro Bueno, Bueno, en este caso claro, claro, Jehová. porque parece que este dios era Enlil y ya viene de este semítico El, Sí. que ya es una reducción de la primera inicial y la última El, Enlil, E-L. Entonces, bueno, ya tiene todo un cierto significado, ¿eh? Y vemos que este ser, bueno, los ángeles, los famosos ángeles caídos, los vigilantes, casi todos ellos acaban en él. ¿Eh? El ángel Sí. Gabriel, Rafael, Miguel, siempre él. Es como decir, el equipo A, el equipo de élite Sí, de sí. este personaje. Entonces, Sí, sí. de ahí viene todo lleva a este dios semítico. Por supuesto que sí. Y bueno, y ahí pues vemos que hay estas dos facciones enfrentadas, que es Enki Enlil, y ahí pues vemos que efectivamente se nos ha dado gato por liebre, porque la manzana famosa, que es la serpiente que tienta con la manzana a Eva, es como símbolo de maldad siempre, cuando parece que es al revés, absolutamente. Deberíamos vamos a decir, reescribir la historia, porque ese gesto, en realidad, que es puramente simbólico, alegórico, por supuesto, nos está revelando la liberación del hombre, nos está indicando de que Adán y Eva por fin son liberados del Edén, el Edén que era una especie de laboratorio biológico en donde los estaban utilizando como, pues vamos a decir, como modelos celulares para utilizarlos para realizar diferentes clonajes y pruebas y experimentos, ¿no? Entonces fíjate que les enseña a tener sexo, les enseña a amar para que puedan largarse de ahí, del Edén, y luego aquello, bueno, sí, los expulsó, Dios los expulsó por haber pecado, pero vamos a ver qué pecado es aprender a amarse. Es que todo es un... Y siempre esa preocupación de Yahvé por cuidado que no obtengan el conocimiento. Y eso se ve sobre todo en el libro de Enoc, ¿no? Los ángeles son castigados por haber bajado a la tierra y haberse apareado con las mujeres terrestres y haberles revelado secretos. Pero ¿de qué secretos me estás hablando, no? Entonces, Sí, bueno, bueno, dice, ya sabes que habla de los secretos el secreto de las hierbas, por supuesto, los astros, etcétera, etcétera. Ciencia. Está ciencia, hablando bueno, de claro. ciencia. ¿Y qué peligro, Medicina. claro, qué peligro tiene el conocimiento? Hombre, pues que puede liberarte y hacer que luego tú seas un ser librepensador y no dependiente de estos falsos dioses. Bueno, ya sabes que tú siempre llamamos Dios aquel que es más grande que nosotros, ¿no? Sí, En ese claro. sentido. Y siempre le estaremos llamando Dios y Dios o anti-Dios. Quiero decir, vemos hay pueblos, por ejemplo, los babilónicos que tenían a Baal, por ejemplo. Baal fue o el antidios de Dios, o sea, sacrificios de niños siempre constantes, más se metió incluso en el reinado de Judea y Israel, ¿no? Ha habido muchos reyes que se volvieron al politeísmo. Se volvieron al politeísmo. No eran monoteístas, eran politeístas desde siempre. Melquisedec era sacerdote de la ciudad de Salem, una ciudad que no se sabe mucho, la ciudad de paz en este caso, que se habla 3 veces en la Biblia y que dice que vendrá. Posiblemente podría ser una nave que estuviese en órbita o etcétera, etcétera. Bueno, eso ya es especular, Claro, ¿no? claro. Pero lo curioso es que eran siempre han sido politeístas, siempre han ido a sus raíces, ¿no? Claro, es que el tema está en que, por supuesto, Dios no baja en una nave espacial, Dios no baja en una nube y Dios sobre todo no le habla a través de un transistor parecido a un transistor de radio, Sí, a través del famoso claro. oráculo del querubín, ¿no? Para mí, Dios existe, por supuesto que sí, pero como una conciencia cósmica, una conciencia que está en todas partes y que no tiene ninguna necesidad de plantarse delante de mí y decirme, tienes que hacerme caso. Bueno, vamos a decir las cosas de una forma que se pueda entender, ¿no? Porque realmente todo esto está siempre
sujeto a interpretaciones, Sí. vamos, a cosas muy subjetivas, muy sui Mm, generis, ¿no? mm. Entonces, bueno, vamos a decir para la audiencia que, desde luego, tanto tú como yo, como casi todos los investigadores, por supuesto, creemos que existe algo que podemos llamar Hombre, por supuesto, Dios, que es una palabra muy pequeñita para designar algo tan grande, tan grande. pero que, desde luego, este Dios como conciencia inabarcable, cósmica, sideral, no tiene nada que ver con estos dioses que, desde luego, se han manifestado en la Tierra gracias a un grado evolutivo tecnológico pues que nosotros no teníamos. Mm. Amigo Cristóbal, lo dejamos aquí, llevamos Vale. ya media hora y nada, ha sido fantástica esta charla. Vamos a seguir otro día contigo, por supuesto que sí, y vamos a indagar un poquito más porque hay demasiados misterios, ¿verdad?, en la Biblia. Muchos, muchos además. Muchos, muchos. Solamente hemos rascado un poco, ¿eh? Poquito, poquito. Hay muchas cosas que podíamos hablar. Por ejemplo, de dinosaurios, por ejemplo, etcétera, etcétera, la evolución, ¿no? Como cosas así, ¿no? Y Sí, están ahí, están ahí, sí. están ahí. Bueno, tomo nota, de los dinosaurios. Curioso, curioso. Claro que sí. Muy bien, amigo, un abrazo. Gracias. Nos Un vemos. abrazo. Y a vosotros, pues nada, emplazaros para otro videoprograma. Un abrazo para todos. A través de la demostración, quizás, de investigación. Permite a Leviatán, monstruo de muchas cabezas, gobernar el mundo marino.